Perfecto, gracias. Melvin, ¿me avisa cuando Listo, estamos en profesor. línea? Ya estamos, ok. Bien, buenos días a todos, a todo el público latinoamericano que nos sigue. Esto es la red LASMAT, Red Latinoamericana en Física y Materia Condensada y Ciencias Materiales. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la doctora Lidicey Bailián Roca. Ella dirige el Laboratorio de Investigaciones Fotovoltaicas del Instituto de Ciencias y Tecnología de Materiales en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, en Cuba. Lidice recibió su doctorado en el 2018 en la Universidad de La Habana, en Cuba. Su tema de tesis fue estudio de celdas solares de cadmio cesio y cadmio teluro. Ha sido investigadora postdoctoral y también profesora invitada en distintas universidades del mundo, en Alemania, en Francia, Italia. Está permanentemente viajando como profesora invitada y a diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, España, Alemania, China la próxima semana. Y sus trabajos de investigación básicamente se enfoca en el estudio de materiales avanzados mediante técnicas de fabricación de bajo costo para mejorar el rendimiento de dispositivos fotovoltaicos en películas delgadas nanoestructuradas. Desde el año 2017 se ha involucrado en la infraestructura de la calidad para la fotovoltaica y en la gestión de la innovación, así como el diseño de soluciones integrales fotovoltaicas a través de un grupo, el grupo UH Solar Solutions. Entonces también es representante de la Universidad de La Habana en el Grupo Nacional de Universidades FRE y EE. Es un gusto tenerla el día de hoy acá, le dice. Este, Antes de empezar la charla del día de hoy, recordar al público que puedes dejarnos sus mensajes a través de las redes sociales que siguen, donde están siguiendo esta transmisión. Y también recordar al público que están invitados todos a participar en la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo que se realizará a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de 23 a 27 de octubre. Bien, entonces, Lee dice, welcome, y puedes empezar tu charla y compartir tu pantalla ya. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muchas gracias a ustedes por compartir hoy conmigo este espacio y darme la posibilidad de presentar una parte del trabajo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Lo que presento voy a tratar de compartir. Quiero comentarles en los momentos iniciales que, bueno, para mí ha sido todo un desafío ir guiando este laboratorio desde una formación fundamental en ciencias de materiales, en el estudio de materiales en general, y con el paso del tiempo, en los últimos años, movernos hacia lo que tiene que ver con los sistemas reales. Entonces, bueno, en ese sentido hemos tenido que combinar, digamos, las capacidades que teníamos en el laboratorio de investigación fundamental y abrirnos hacia otros proyectos de innovación. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya lo podemos ver. Pero bueno, el día de ¿Puedes hoy ponerle voy a estar... pantalla completa, ¿Sí? puedes poner, por favor? ¿Sí? ¿Puedes poner la pantalla completa? ¿No la están viendo completa? No, disculpa, modo presentación me refiero. Sí, quizás estoy compartiendo la pantalla que no está completa. Comparte nuevamente, no hay problema. Sí, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Perfecto. Okay.
Okay. Entonces, bueno, entonces les comento que lo que vamos a ver hoy es, por lo tanto, una parte del trabajo del laboratorio. Es un trabajo que desarrollamos, como suele ser el trabajo de investigación, en colaboración con otros grupos y con otros investigadores en el mundo. Arriba les presento sobre todo a los miembros de nuestro grupo, del instituto y de la facultad que participaron, que son Yerila Rodríguez, Jesús Alba y Osmel Cruzato, el profesor Saúl Larramendi, que tuvo participación en uno de los temas de trabajo que les voy a presentar, el profesor Pierre Saint-Grégoire, el director del MIPA Lab durante varios años en la Universidad de Nîmes en Francia. Ya en este momento es un profesor retirado, pero bueno, vamos a ver algunos resultados obtenidos en colaboración con él. Con Johnny Ferraz y el profesor Bejar en Brasil se realizaron algunas mediciones, igual que con Francesca Rossi en Parma, y bueno, finalmente con parte del grupo de colaboración en el Politécnico de Torino, en Italia, ya digamos las mediciones y los resultados más recientes. Bueno, primero comenzar por hablar de la evolución de las celdas, ¿no? Para un poco ponernos en el contexto de por qué elegimos hacer este trabajo y trabajar en estos materiales. Sabemos que la celda solar de silicio es una celda solar que está establecida en el mercado fotovoltaico, ha reinado y sabemos que va a seguir reinando, por lo tanto hay que entenderla y considerar esta tecnología. Pero bueno, evidentemente utiliza mucho material. Una celda de silicio, esa que están viendo ahí, que sostiene a la persona en su mano, es casi todo silicio, es un dispositivo volumétrico que utiliza una gran cantidad de material. Y entonces la tendencia en las investigaciones en celdas solares ha sido tratar de disminuir la cantidad de material usando materiales que tengan capacidad absorbente con mejores propiedades que la que tiene el silicio, o sea, con un mejor coeficiente de absorción. El silicio es un material con un gap indirecto y por lo tanto hacen falta varias micras del material para hacer una celda que logre capturar la región del espectro útil, ¿no?, para su ancho de banda prohibida. Hacia ahí, por supuesto, fueron las capas delgadas. Yo hice mi tesis de doctorado justamente en este dispositivo, en el pasado en sulfuro de cambio teluro. Trabajé muchos años en capas delgadas y bueno, finalmente con la irrupción de las celdas solares emergentes y de las diferentes arquitecturas, se abrió todo un espectro de nuevos dispositivos con una gran diversidad de materiales y sobre todo con técnicas de bajo costo que se presentaban con un enorme potencial para revolucionar las tecnologías de conversión de energía solar. Digamos, el cambio fundamental, el cambio conceptual más importante que tienen estos dispositivos es la forma en que se construye la unión principal. O sea, los dispositivos basados en la unión PN tienen como muestra al centro la figura, una unión de materiales con una puntura plana, completamente plana en el centro. Y ahí en esa unión, que es donde ocurre siempre la separación de los portadores, es donde ocurre el proceso fundamental que lleva después a poder, digamos, generar electricidad a partir de la conversión de la energía solar. Se trataba, por lo tanto, de extender esa juntura y ahí es donde está el cambio conceptual o el punto disruptivo en el diseño arquitectónico de las celdas, ¿no? Primero se piensa en hacer esa unión rugosa, en modo tal que el área activa de interacción entre los dos materiales aumente. Y después, en un cambio conceptual que aparece con la celda sensibilizada colorante, también conocida como celda de Grätzel, uno de los dos materiales se fragmenta, que es lo que ven en el gráfico C, se fragmenta en nanoesferas y el segundo material con el cual se fabrica la unión debe percolar esa red de nanoesferas y hacer entonces contacto a través de la superficie de las esferas. Y de esta manera realmente se aumenta significativamente el área de interacción entre los dos materiales. Se genera un nuevo problema, de todas maneras, como en casi todos los procesos, cuando aparece una variante, esa variante tiene ventajas y desventajas, y en este caso, aunque se aumenta mucho el área activa de interacción entre los dos materiales,
el transporte de los portadores, una vez que es captado por el material en forma de nanoesfera, se ve sometido a las barreras existentes en las superficies de esas esferas cuando pasa de una a la otra. Entonces, por eso surge la idea de organizar entonces ese material en nanobarras, conocidas en inglés como nanorods, que es lo que está dibujado en la imagen D. Aquí, una vez que el portador es capturado por el material, una vez que es transferido y capturado, el transporte de ese portador a través de la nanobarra es mucho más eficiente. Es importante en ese caso que esas nanobarras estén bien alineadas verticalmente, es lo que se dibuja en el inciso E, y además tener en cuenta que en el pasar de las nanoesferas a las nanobarras, de todas maneras se pierde un poco de superficie activa, así que por eso aparecen otras combinaciones como la imagen en G o la imagen en F, donde se combinan las nanobarras con nanoesferas o donde se hacen nanotubos, que serían nanobarras con el centro, digamos, vacío, con lo cual tendríamos la superficie exterior y también la interior como superficies posibles, superficies activas de interacción. Claro, aquí aparece también un reto experimental importante que es cómo obtener estas arquitecturas de dispositivos y no solo cómo obtenerlas, sino cómo lograr que la interpenetración entre los dos materiales garantice que toda esta área activa que estamos queriendo utilizar sea realmente efectiva, ¿no? Bueno, muchas de estas propuestas son propuestas que se han desarrollado, no son solo, digamos, diseños conceptuales, sino que se han intentado desarrollar a nivel experimental con, digamos, dispositivos realmente muy novedosos y muy interesantes y se practican ahora mismo en la actualidad en diferentes variantes con una gran diversidad de materiales absorbentes. Esto que ven aquí, por lo menos, son ejemplos de dispositivos ya publicados y obtenidos experimentalmente a nivel de laboratorio. ¿Cuáles son los fundamentales retos que tiene trabajar en estas nuevas arquitecturas? Bueno, hay que seleccionar bien los materiales teniendo en cuenta cuál es su disponibilidad. En el caso nuestro, trabajamos o tratamos de trabajar pensando en materiales que tengan elementos que sean abundantes en la corteza, que una vez que el dispositivo, digamos, esté diseñado, probado y que tenga una eficiencia aceptable, no contenga un elemento que sea escaso y que limite cualquier posible escalado industrial del proceso tecnológico. Igualmente, pensando en el proceso tecnológico posterior, tratar de implementar a nivel de laboratorio sistemas de crecimiento que ya sean desde el inicio de bajo costo. Esto además conjuga con las condiciones de trabajo nuestras aquí en Cuba, en el laboratorio, donde por motivos de financiamiento de la ciencia no nos podemos permitir realmente procesos de crecimiento muy costosos con máquinas que requieran altos vacíos. Y ahí estamos todo el tiempo continuamente innovando en el desarrollo de sistemas de crecimiento. Van a ver una de las ideas propuestas, tratando de obtener buenos resultados, materiales con una calidad cristalina aceptable y con los que se puedan construir dispositivos con un rendimiento al menos válido, pero que el proceso de obtención no implique costos de producciones muy altos. Además, nos interesa poner el ojo desde el principio en la estabilidad, y por eso nos hemos enfocado en materiales inorgánicos. Hemos evitado también trabajar en materiales orgánicos, no solo eso, sino también con nuestra cultura de trabajo, o sea, los dispositivos los que hemos trabajado históricamente han sido dispositivos basados en materiales inorgánicos. Y para poder incrementar la eficiencia de los dispositivos, que en general las celdas solares emergentes, exceptuando la celda basada en perovskita, ha tenido el desafío de mejorar su eficiencia de conversión en comparación con las tecnologías existentes, quiero decir, con respecto al silicio o capas delgadas, ¿no? Y para eso es muy importante pues, lograr precisamente la interpenetración efectiva, una separación de carga eficiente y eventualmente, una vez logrados los dos primeros objetivos, pues lograr explotar los efectos cuánticos, que es al final el potencial más grande que tiene fabricar dispositivos a la baja escala, no solo reducir la cantidad de material que se utiliza, sino también lograr explotar la posibilidad de los efectos cuánticos. Bueno, ahí nos dimos a la tarea de diseñar una estructura, porque bueno, hay tantas arquitecturas que era importante tomar decisiones con respecto a cuál arquitectura íbamos
a querer desarrollar, básicamente las arquitecturas, digamos, están más estandarizadas, estarían basadas o en nanoesferas o en nanobarras, y después está la idea de si el material absorbente se va a utilizar, digamos, para sensibilizar la nanoesfera y la nanobarra, o si lo íbamos a depositar en forma de un punto cuántico. Entonces estuvimos analizando durante un tiempo importante, mientras diseñamos la línea de investigación, qué camino tomar, y tomamos la decisión de irnos hacia las nanobarras porque queríamos priorizar los fenómenos de transporte desde el inicio. O sea, ya estábamos de todas maneras aumentando la superficie efectiva y haciendo la elección de la nanobarra nos quitábamos de encima los problemas relacionados con la recombinación en los puntos de contacto de cada nanoesfera y el transporte de portadores una vez que ya hubiera sido colectado por el material transportador de electrones. Entonces, al final nos hemos movido en este diseño de dispositivo que está en el centro, un dispositivo que se fabrica sobre el óxido transparente conductor. Se deposita un semiconductor, un óxido que también es transparente para hacer nanobarras. Y encima, bueno, se deposita el material absorbente, es la parte que es desde el punto experimental más desafiante. Y por último, se debe elegir un conductor de huecos y depositar los contactos posteriores. Nosotros hemos avanzado durante varios años tratando de optimizar una posible propuesta de este dispositivo. Una de las premisas de trabajo que hemos seguido en el laboratorio es ser persistente cuando nos proponemos una línea de investigación, porque nos encontramos con mucha frecuencia haciendo algunos trabajos de investigación donde hacemos algo, un trabajo pequeño, concreto, pero después eso no progresa y probamos a otro tipo de configuración o pasamos a otros materiales, cuando sabemos de todas maneras por años de experiencia que optimizar un dispositivo toma tiempo, hay que dedicarle realmente años de trabajo y bueno, nos hemos propuesto, al menos en esta línea de investigación, mantenernos firmes ahí, avanzando mientras los estudiantes se van formando y tratar de lograr resultados que nos permitan construir el dispositivo completo. Cuando comenzamos en el año, alrededor del año 2016 o algo así, o sea, hace 8 años, estábamos todo el tiempo trabajando sobre las nanobarras de óxido de zinc. Tuvimos que implementar todos los sistemas de crecimiento. Creo que es lo que viene detrás, la opción de utilizar óxido de zinc como el material transportador de electrones. Y después pasamos a seleccionar los posibles absorbentes. Y esa es la parte que les voy a comentar hoy, la parte de la interconexión, cómo desarrollamos, por qué técnicas de crecimiento desarrollamos el crecimiento tanto del óxido de zinc como de los materiales absorbentes que utilizamos para probar las técnicas de crecimiento. Hemos avanzado un poco más, pero esa parte no se la vamos a presentar hoy, pero sí les adelanto que ya hemos logrado el dispositivo prácticamente completo, hasta los materiales transportadores de hueco, por otras técnicas de crecimiento que también hemos implementado a escala de laboratorio. Bueno, para el material transportador de electrones escogimos el óxido de zinc. Ahí están muchas de sus ventajas, pero bueno, principalmente es realmente un material muy versátil que se ha utilizado en muchos dispositivos como un electrodo de base y por lo tanto no había nada que probar, era simplemente elegirlo o no. Se puede obtener por muchas técnicas y desde el punto de vista incluso de la obtención de su transformación morfológica es realmente muy versátil. Utilizamos también la técnica, elegimos esta técnica, la técnica de crecimiento hidrotermal, que se conoce también como baño químico. Es una técnica muy sencilla, que requiere realmente controles mínimos en el sentido de que es abierta, no requiere control atmosférico. Es una técnica en solución, en la cual se crea una solución que contiene los elementos del material que queremos crecer y se lleva a una temperatura. En general la solución el solvente es agua, por lo tanto las temperaturas se mantienen por debajo de los 100 grados. Y bueno, ocurren reacciones tanto a nivel heterogéneo como a nivel homogéneo, unas en solución, otras en la superficie del sustrato que se introduce en la solución.
para lograr un crecimiento homogéneo, esto también lo he representado aquí, es la necesidad que hay para lograr un crecimiento homogéneo en las nanoestructuras, de poner primero una capa de semillas. O sea, el sustrato debe ser preparado previo a su entrada a la solución. Y ese paso, el paso previo de sedimentación, es un paso importantísimo. Lo hacemos poniendo unas gotas de una solución de acetato de zinc en solución y después un annealing. Eso lo hacemos por spin coating, que también es bastante sencillo. Después un annealing a diferentes temperaturas. Y en función de esas condiciones, eso tiene realmente una gran influencia después en la morfología de las nanobarras. Además de eso, modificando la solución, lo que ven en la imagen, modificando las propiedades de la solución y los pasos intermedios, realmente se pueden obtener morfologías muy diversas. Con esta técnica, a pesar de lo sencilla que es, ya da muchas posibilidades a la hora de modificar morfológicamente los materiales. Bueno, vamos a ver algunas de las heteroestructuras que trabajamos y con qué técnicas de crecimiento enfrentamos el reto de interpenetrar el óxido de zinc con el material absorbente, ¿no? El óxido de zinc, aquí lo ven, obteníamos las nanobarras, le dedicamos un tiempo de investigación a optimizar ese proceso. Esa investigación no la voy a presentar aquí porque me quiero concentrar sobre todo en cómo logramos interpenetrar las dos estructuras. Pero bueno, les adelanto que tuvimos que estudiar largamente cómo depositar las semillas para obtener los nanorods de las dimensiones que más nos interesaban y con una, digamos, alineación vertical relativamente buena. Y después de optimizado ese paso, ya obteníamos nuestros nanorods. Tenemos realmente un control bastante bueno de esa técnica de crecimiento. Y entonces la primera aproximación experimental fue utilizar un material que ya conocíamos de años anteriores. Y esta técnica de crecimiento que se llama sublimación isotérmica a corta distancia, en inglés isothermal close sublimation, que es una técnica muy particular que desarrolló precisamente el profesor Osvaldo de Melo aquí en la Facultad de Física. Es una técnica que nosotros esperábamos que nos permitiera infiltrar toda la estructura de la capa de nanobarras en profundidad. Y pensamos eso porque precisamente ellos habían desarrollado ya un trabajo, ese trabajo que ven ahí, esa imagen que ven a la derecha, es una imagen en la cual ellos logran penetrar con cambio teluro orificios muy finos hechos en sílica y, como ven, con una relación, ¿no? Una relación de aspecto muy grande, y así todo logramos penetrar. Esto es una técnica de sublimación que ocurre a altas temperaturas, por lo tanto es bastante extraordinario, ¿no? El resultado que logran, ¿no? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Sí, todo bien. Es que ahora no sé por qué no logro pasar la slide. No sé si es algo que estoy haciendo. Bueno, este es el sistema de sublimación a corta distancia. Es un sistema en el cual los dos elementos del material que queríamos depositar se ubican en fuentes diferentes. La fuente de cambio separada de la fuente de teluro. Y la muestra es la que se cambia de posición. O sea, se pone el sustrato un tiempo sobre un elemento, después se pasa a un espacio donde se hace una purga, o sea, una limpieza, se limpia y después se pasa sobre el otro elemento. Y lo que tiene de interesante esta técnica es que, como ocurre por diferencia de vapor, o sea, la fuerza que genera, la fuerza motriz del crecimiento, es la diferencia de vapor, se va a depositar una capa de teluro o de cambio durante el espesor que permita equiparar las presiones de vapor de los dos materiales. Entonces, básicamente es un crecimiento que se autorregula. La capa que se crece del elemento es muy finita y aunque no es un sistema de crecimiento que requiere vacío, pero no es un sistema de crecimiento extraordinariamente complejo, aún así permite tener un control prácticamente capa atómica a capa atómica del material que se está fabricando, ¿no?
Lo interesante para nosotros era que pensamos que mientras expusiéramos nuestra estructura con una morfología no plana, mientras encontrara el vapor del elemento, una superficie donde no se hubiera depositado todavía, habría oportunidad de que penetrara. Y entonces por eso decidimos probar. Esta técnica requiere hacer varios ciclos de crecimiento. Van a ver que realmente para lograr resultados incluso de interpenetración grande, el número de ciclos de crecimiento tiene que ser bastante grande, ¿no? Hicimos las primeras pruebas en materiales, en muestras donde no estuviera todavía toda la trama de nanorods crecida, para ir probando a ver cómo iban obteniéndose los resultados. Estas son una de las primeras imágenes que tuvimos. Ahí tenemos nanoflores de óxido de zinc cubiertas ya con cambio-teluro. Y nuestra primera idea era que para solo 10 ciclos de crecimiento nosotros pensábamos que íbamos a obtener una capa fina del material y nos encontramos con un crecimiento granular, forma de nanoparticulado, digamos, ¿no? Eso nos permitió ir entendiendo cómo se iba a comportar la técnica de crecimiento para el objetivo que queríamos lograr. Y aquí ven una imagen de nuestras nanobarras de óxido de zinc, sin infiltrar a la izquierda e infiltrados por 15 ciclos a la derecha. Entonces, bueno, veíamos que aunque para los pocos ciclos era realmente difícil lograr un cubrimiento total, sí veíamos desde el inicio que el material absorbente penetraba, ¿no?, hacia la parte baja de los nanorods. Así fuimos trabajando, cambiando el número de ciclos entre 15 y más de 150, con el cual logramos a 160 ciclos prácticamente infiltrar el material y lograr una heteroestructura completa. Entonces la técnica nos permitió efectivamente trabajar con este tipo de morfología tan compleja a la hora de interpenetrar los materiales. Caracterizamos ese material, hicimos estudios de fotoluminiscencia, vimos la pasivación de la superficie, vimos el comportamiento en quenching de la emisión de determinados efectos asociados al crecimiento del cambio-teluro sobre la superficie de los nanorods de óxido de zinc. Caracterizamos también a través de microscopía de alta resolución de transmisión, donde pudimos ver el crecimiento, digamos, electrónico directo y la calidad, la gran calidad que tiene la superficie entre el cambio-teluro y el óxido de zinc, y finalmente nos propusimos llegar hasta la heteroestructura que queríamos, que era una infiltrada, no una completa, y para eso hicimos una muestra a un número todavía menor de ciclos, donde finalmente conseguimos, digamos, pintar los nanorods con este material absorbente del cambio-teluro. Esto que les estoy diciendo, bueno, suena bastante rápido, digamos. En realidad nos tomó 2 años de trabajo hacer todo este desarrollo experimental. Todas las muestras fueron fabricadas en Cuba, pero la caracterización requirió llevar las muestras tanto a Francia como a Brasil, donde se hizo Rutherford backscattering para demostrar la penetración, que por cierto no están aquí los resultados, la penetración del cambio-teluro hasta la base de los nanorods, toda la caracterización estructural y toda la caracterización morfológica. Por lo tanto, fue realmente un trabajo importante de colaboración científica internacional. Bueno, era muy interesante lo que habíamos logrado con la Close Space Sublimation, pero necesitábamos realmente técnicas todavía más sencillas, y entonces nos propusimos utilizar esta técnica, a la que llamamos técnica de activación láser, basados en una idea que obtuvimos de una publicación interesantísima, un grupo italiano, del Instituto Italiano de Nanotecnología, que obtenían nanopartículas de materiales semiconductores en matrices poliméricas mediante irradiación láser, ¿no? Y ahí se nos ocurrió la idea de que quizás podría ser interesante tratar de obtener in situ sobre los nanorods, o sea, no depositar con una técnica de vapor, sino tratar de que el crecimiento ocurriera in situ durante el proceso de activación con el láser,
nanopartículas de este sulfuro de cadmio, preferiblemente en una escala de tamaño que nos permitiera decir que estamos en presencia de puntos cuánticos. Decidimos utilizar sulfuro de cadmio porque utilizamos la ruta nuevamente, la ruta de fase líquida, y era fácil, era una opción simple para probar la técnica que no lo habíamos usado nunca, era una técnica completamente novedosa. Y decidimos irnos por la variante también en fase líquida para complementar el crecimiento en fase líquida de las nanobarras de óxido de zinc. Y entonces la idea básicamente era esta. Primero que nada decidimos probar la técnica para la activación de la sedimentación. De manera tradicional, de manera normal, lo que hacemos es poner esta solución de cetato de zinc, hacemos spin coating y después llevamos un pequeño tratamiento térmico. Y eso decidimos cambiarlo, o sea, es la primera aproximación, decidimos cambiarlo por, en vez de calentar el sustrato, hacerle incidir un láser pulsado y ver si lográbamos transmitir la energía necesaria para transformar ese acetato de zinc en óxido de zinc, que es el proceso por el cual se generan las semillas, ¿no? Esa fue la primera variante que quisimos implementar para usar esta técnica. Y la segunda es, una vez crecido después los nanorods, poner una solución que nos permitiese obtener el sulfuro de cadmio, y con los nanorods cubiertos por esa solución, y esto no es nada sofisticado, es simplemente con una pipeta poner gotas de la solución cubriendo la muestra, hacer incidir sobre el conjunto nanobarra solución el láser pulsado y ver si lográbamos entonces un crecimiento sobre los nanorods de óxido de zinc. Bueno, aquí está el resultado de activar por láser, realmente fue muy efectivo, independientemente de que evidentemente hay que tener cuidado con las dimensiones del haz, en el sentido de que el haz no tenía la dimensión de la muestra, así que para lograr este resultado que ven aquí en el centro, donde se logra una activación de las semillas muy buena, mientras que fuera del láser ven un crecimiento completamente inhomogéneo, prácticamente no hay crecimiento de semillas. O sea, esto lo que significa es que se logra activar bien la semilla, se logra fabricar una capa de semilla homogénea allí donde el láser incide, y fuera donde el láser no incidió, no se fabricó la capa de semilla. Pero bueno, hay un área que podemos realmente cubrir, y esa es una de las limitantes, ¿no?, de esta técnica, que para lograr un resultado en un área lo suficientemente grande como para una muestra, era necesario hacer un barrido con el láser. Eso hay que tenerlo de vista desde el principio. Pero demostró rápidamente su potencial, y por lo tanto pasamos a la segunda variante. Realmente lograr el primer paso fue bastante sencillo experimentalmente, lo cual no es normal en general en los procesos experimentales. Cuando pasamos a la segunda fase, ahí tuvimos realmente que hacer varios meses de investigación. Lo primero que nos pasó fue que fundimos la muestra. A mí en general me gusta siempre presentar las cosas que no nos salen tan bien, porque el trabajo experimental no es solo resultados divinos que llegan sin un esfuerzo, hay realmente que esforzarse mucho a nivel de implementación de los experimentos. En el caso nuestro, además, que no teníamos acceso a la microscopía, entre que hacíamos una muestra y podíamos verla, podía pasar un tiempo realmente largo, así que diseñar bien los experimentos y tratar de, digamos, apuntar bien a los resultados es realmente importante, porque hay que optimizar mucho los recursos. Y cuando llegaron los resultados de regreso, donde la muestra estaba totalmente fracturada, y eso que ven ahí es el vidrio derretido, fue realmente demoledor. Entonces tuvimos que ajustar la fluencia del láser. Ajustamos a casi un orden de magnitud, o sea, bajamos de 246 a 25, y pensamos que con eso íbamos a lograr un buen resultado. Aquí podíamos controlar tanto el número de pulsos como, o sea, tanto la fluencia del láser, o sea, energía por centímetro cuadrado, energía por área, como el número de pulsos que estábamos metiendo, estábamos en presencia de un láser pulsado. Pero realmente no logramos cubrir bien. Vemos un crecimiento parcial en la superficie de los nanorods, pero no era lo que realmente esperábamos. Aumentamos un poquito, o sea, aquí está el proceso de optimización, y al aumentar un poco, vemos un mejor crecimiento, vemos las placas cristalinas creciendo alrededor de los nanorods,
Realmente la muestra era bastante compleja. O sea, la muestra que ven arriba es una muestra que tiene nanorods sólidos intermedios, que en ese momento no lo sabíamos, pero que después descubrimos que se forman desde la propia solución. O sea, estábamos con esta técnica creciendo el material en solución e incluso depositándolo sobre la superficie del material. Y además crecíamos también pequeñas nanopartículas. Entonces hay como que una gran diversidad de nanoestructuras a medida que iba subiendo la afluencia. Así que incluso cuando lo hacíamos a 61, un poquito más alta, básicamente estábamos cubriendo toda la muestra con los nanorods que crecíamos en la solución, como lo ven, muy lisos, muy finos, de sulfuro de cadmio. O sea, nuestra muestra de nanobarras de óxido de zinc estaba debajo de ese entramado. Así que bueno, realmente incluso entender qué nos estaba pasando fue un proceso que tomó tiempo, a pesar de que estamos hablando de que solo debíamos controlar una variable de crecimiento, que era la afluencia, o sea, la energía por unidad de área, y que nos estábamos moviendo en un rango relativamente pequeño de valores. Eso significa, por lo tanto, que era muy sensible el sistema de crecimiento de esa variable. Así que nos dimos cuenta, bueno, esto evidentemente lo tenemos que controlar mucho mejor. Hay que controlar tanto la afluencia como el número de pulsos y ver cuál de las dos cosas nos puede permitir ir ajustando más en fino la técnica. Y fue de esa manera que logramos ya resultados mucho más interesantes. Nos movimos alrededor de los 40 milijoule por centímetro cuadrado, pero bajamos todavía más el número de pulsos. Prácticamente estábamos en una condición en la que solo debíamos irradiar una vez la muestra. Aquí lo hicimos 2 veces y comenzamos a tener entonces un crecimiento ya mucho más controlado de nanopartículas en la superficie de los nanorods, con un cubrimiento realmente muy homogéneo. Esto lo hicimos en sulfuro de cadmio. Esto que ven aquí está entre los mejores resultados realmente que obtuvimos utilizando esta técnica, que es una técnica muy sencilla en el sentido no solo de su implementación, sino incluso prácticamente instantánea. O sea, era preparar la solución, tomar la muestra nanorod, depositar, cubrir la superficie de la muestra, irradiar, se terminó. O sea, con además muy pocas, digamos, limitaciones desde el punto de vista de la seguridad. Solo hacía falta utilizar una campana, porque en este caso estábamos trabajando con una solución que contenía cadmio, y para evitar inhalar la evaporación que tuviera lugar en la reacción química de crecimiento de las nanopartículas. Después probamos, hicimos otras pruebas ya con otros materiales, no solo con sulfuro de cadmio, sino con sulfuro de zinc y con un material como es la questerita, el CZTS, que es nuestro material hacia el que estamos apuntando, digamos, más adelante, porque realmente el sulfuro de cadmio era nuestro material de partida, porque es un material conocido, conocíamos muy bien las soluciones para poder fabricar el material, mientras que el CZTS es un material bastante más complicado, pero que tiene la gran ventaja, la gran bondad de que no contiene cadmio y todos sus elementos son realmente abundantes. El CZTS, de todas maneras, tiene otros retos experimentales, porque lograrlo crecer en la fase donde la proporción entre todos los elementos corrientes es bastante difícil, y por lo tanto ahí hay retos de todas maneras que enfrentar. Pero digamos, desde el punto de vista de la implementación de esta técnica de crecimiento, se logró realmente el objetivo que queríamos. Las muestras las caracterizamos, por supuesto, por difracción de rayos X, demostrando la presencia de los materiales absorbentes, la existencia tanto del sulfuro de cadmio como del CZTS en la superficie de los nanorods. Hicimos además espectroscopías Raman, también igual para demostrar lo mismo. Fueron mediciones que también tomaron su tiempo, sobre todo porque la cantidad del material que se deposita sobre la superficie de los nanorods realmente es muy pequeña, y porque independientemente de que de que obtuvimos resultados muy positivos, tenemos siempre con esta técnica el problema de cómo homogenizar ese resultado en toda el área de la muestra. O sea, estamos hablando de que hacemos una muestra de 2,5 por 2,5 centímetros o 2,5 centímetros cuadrados, era necesario hacer un barrido de la muestra. Estamos hablando, por lo tanto, de un área bastante pequeña donde hemos logrado el resultado, y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, la medición de catodoluminiscencia, que es una medición que hicimos al CEM, muy interesante. Vemos
La gran diferencia entre la emisión radiativa entre la muestra solo de óxido de zinc y cuando cubrimos con el sulfuro de cambio. Vemos inmediatamente la pasivación de la emisión del óxido de zinc alrededor de 2.1, prácticamente desaparece, y lo que aparecen son las emisiones relativas al material absorbente y otros picos relacionados ahora sí con el óxido de zinc. Y bueno, hasta aquí quería presentarles estas dos soluciones que obtuvimos, que fueron soluciones para lograr interpenetrar nanobarras de óxido de zinc con materiales absorbentes para su utilización en celdas solares emergentes. Consideramos que este campo sigue siendo un campo realmente muy interesante, que tiene retos experimentales importantísimos, que nos permite utilizar una gran diversidad de materiales y de técnicas y de arquitecturas de dispositivos para, digamos, tratar de desarrollar estos dispositivos utilizando técnicas de bajo costo en materiales que sean accesibles, ¿no? en un escalado industrial. Y en concreto lo que mostramos fueron dos ejemplos de cómo logramos hacer esta heterounión de bajo costo a través de materiales nanoestructurados, en particular utilizando semiconductores en óxidos inorgánicos y materiales absorbentes. Bueno, me queda única y exclusivamente terminar, por supuesto, agradeciendo a las organizaciones e instituciones que fueron importantes, digamos, en el financiamiento y en la colaboración para lograr los resultados que les presenté hoy. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Lidia Sebastián, por su excelente presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas de los panelistas. Debido a que tenemos toda una delegación de panelistas esta vez, el día de hoy, de Venezuela, vamos a ir intercalando. ¿Okay? Vamos a empezar con un invitado venezolano del IBIC, profesor Pedro Silva. Pedro, puedes activar tu cámara y hacer tu pregunta si tú tuvieres a Lídice, por favor. Muchas gracias por la presentación, interesantísima. Pedro, un favorcito. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, me pareció interesantísima. Sobre todo el tema, que es un tema que no va a desaparecer, como bien lo dijo la expositora, dada la necesidad de energía que tenemos, ¿no? Por razones obvias, tal vez no se identificó lo que es el CZTC, pero supongo que es un ternario y esos compuestos son bastante complicados para manejar, ¿no? Ese ZTC ternario pareciera un cuaternario. CZTS. Ajá, pareciera un cuaternario más bien. Un cuaternario. ¿Cómo lo colocas allí? ¿Ya va preparado el cuaternario o va...? Y supongo que ese cuaternario debe venir de los cuaternarios que estudiaba Melo, seguramente. No, sí, ya respondo. Sí, el cuaternario en cuestión sería cobre, zinc y estaño azufre. Ajá. Entonces se llama questerita, así se conoce, digamos, en la comunidad de la celda solar. Son las famosas questeritas. ¿Qué ventaja tiene? Esto es un cuaternario que surge como una alternativa al cobre indio galio selenio, el famoso CIGS, que es uno de los materiales absorbentes que, de conjunto con el cambio teluro, formó la familia de capas delgadas, digamos, segunda generación de la celda solar. El cobre indio galio selenio realmente es maravilloso, o sea, tiene el ancho de banda prohibida perfecto, tiene un coeficiente de absorción magnífico, pero tiene indio.
Y el indio es un elemento costoso. Y entonces ahí se empieza a pensar en un cuaternario, a la comunidad empieza a pensar en un cuaternario o en un material similar. ¿Sabes? Una parte importante de diseñar estos materiales a veces es mirar su estructura, mirar los elementos que lo componen y pensar en una alternativa con elementos parecidos. A ver si es posible, desde el punto de vista, en algunos casos incluso se hacen simulaciones desde el punto de vista computacional para ver si incluso si el material es posible. Este cuaternario surge de esa manera, pensando en hacer una variante hermana del cobre indio valio selenio, pero más accesible desde el punto de vista de los elementos disponibles en la naturaleza. Entonces, cobre, zinc, estaño, azufre, esos elementos eran mucho más factibles. Y no le teníamos tanto miedo, en general, la comunidad no le tiene tanto miedo a los cuaternarios, porque ya la experiencia con el cobre indio valio selenio había pavimentado el camino. El cobre indio valio selenio se hace muy parecido al close space sublimation de Melo, por técnicas también de deposición. Se hace primero una parte y después se hace la parte de la sulfurización o la selenización, y así se va construyendo el material. La aproximación a este nuevo cuaternario ha sido menos sofisticada, o sea, se trata siempre de buscar una técnica que sea más fácil, ¿no? Tener el material. El problema es su diagrama de fases. O sea, este es un material en el que a medida que tú lo vas creciendo por diferentes técnicas y variándose a la temperatura o la presión, en casi todos los valores experimentales él está o en un momento en el que es rico en cobre, la estructura cristalina, o rica en estaño, o rica en azufre, o rica, pero no es estequiométricamente es cuaternario, con una composición idéntica de todos los elementos, ¿no? Y ahí está la gran dificultad. O sea, él en algunos lugares incluso se ha dicho que es un material que tiene un zoológico de defectos. Porque el exceso de un elemento con respecto al otro generalmente provoca defectos en el material que tienen un impacto después en la recombinación. Pero se ha trabajado mucho sobre él porque es barato, accesible, y el reto fundamental está en optimizar la ruta de crecimiento para obtenerlo con las propiedades que nos interesan, ¿no? Entonces, cada material tiene sus ventajas y desventajas, y ahí está la de este cuaternario. Digamos, para mi experiencia, a mí el cambio teluro yo lo conozco muy bien, hice mi tesis doctoral en él. El cambio teluro es además la segunda tecnología comercial, aparte del silicio existente, que se ha probado y se ha desarrollado. En el mundo se venden módulos solares de silicio y módulos solares de cambio teluro. Por lo tanto, digamos que es un material que ya está listo. Pero hay toda una polémica alrededor de la presencia de cadmio en este material, ¿no? Y entonces es un poco la alternativa a las dos variantes, al cobre indio, al selenio y al cambio teluro, en las capas delgadas, es esta questerita. Este cuaternario con cobre, estaño, azufre y zinc, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros buscamos aproximarnos al material? El material se puede crecer en fase líquida, con la misma técnica hidrotermal, haciendo una solución de sales que contengan esos elementos. Y lo que hicimos fue una solución, igualito que hicimos con el sulfuro de cadmio, pero aquí tuvimos que encontrar la ruta química de qué sales diluir en esta solución para lograr ese material. ¿Cuáles eran los materiales de partida? En eso tuvimos que trabajar con especialistas de la parte de química inorgánica, porque necesitábamos realmente la experticia de ellos, ¿no? Y entonces así lo logramos, ¿no? Logramos de esta manera obtener ese cubrimiento nanoparticulado. Tuvimos problemas también. Uno de los problemas que tuvimos es que esa solución es una solución que ataca la superficie de los nanorods. Y por lo tanto, lo que estamos implementando en este momento es una variante parecida a la del cobre indio valio selenio, pero en fase líquida. O sea, tratar de crecer primero una capa muy finita de un material terciario y después sulfurizar. Pero eso todavía estamos intentando, o sea, todavía no hemos obtenido realmente una muestra viable. Estamos buscando la ruta para usar esta questerita. No ha sido realmente, con ese material en particular, no ha sido tan fácil.
en principio, es la alternativa, digamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sus propiedades, o sea, el cuaternario estequiométrico tiene las propiedades correctas, y desde el punto de vista de que no es tóxico. Es accesible, no es tóxico y tiene las propiedades, pero hay que resolver el reto de fabricarlo con una técnica de bajo costo, infiltrando la nanoestructura de óxido de zinc. Ahí está el reto que estamos enfrentando. Esta técnica ya demostramos que se puede usar cuando es sulfuro de cadmio, pero no es transferible directamente a cualquier otro material, porque cada material va a tener su solución y esa solución va a interactuar de manera diferente con la superficie del óxido de zinc, hay que hacer adaptación. Entonces, por ahí vamos. Muchas gracias por la pregunta. Otra cosa, digamos que una curiosidad nada más, o sea, no va mucho más allá. El óxido de zinc, aun cuando sabemos que no tiene, que es un diamagneto, a veces, curiosamente, tiene una transición de fase ferromagnética a 150 Kelvin por allí. A veces se comporta como un ferromagneto. Ustedes no han explorado las posibilidades de ver si su celda tiene comportamiento magnético. No lo hemos explorado, pero sí le voy a decir lo que hemos explorado, porque efectivamente el óxido de zinc, entre las cosas mágicas que tiene eso, ¿no? Y una cosa que exploramos, que no lo presenté aquí hoy, está en la tesis de doctorado de un estudiante del laboratorio, fue interactuar con un campo eléctrico, hacer interactuar al óxido de zinc con un campo eléctrico durante el proceso de formación tanto de la semilla como los nanorods. Y realmente los resultados son impresionantes. Son impresionantes desde el punto de vista de la ciencia de materiales. Honestamente tengo que decirles que para las celdas solares no nos aportó mucho porque rompemos la morfología que estábamos buscando, hacemos los nanorods más amplios y más bajitos, o sea, los cambios morfológicos son extraordinarios, realmente es impresionante. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la investigación y de la creación de conocimiento, fue interesantísimo hacer esos experimentos. Pero bueno, nosotros estábamos buscando, porque hemos tratado de mantener el foco en la optimización del dispositivo, que con una técnica experimental sencilla fuéramos capaces de maniobrar, de manipular la morfología del material teniendo en cuenta esta propiedad intrínseca que tiene. Y si logramos, pero no logramos lo que queremos, que es hacerlo más vertical, a tratar de orientar, porque lo que queríamos era orientar todas las semillas en modo que cuando comenzara el crecimiento de los nanorods ellos tuvieran la información del eje C, ¿no? De ir en la 002. Y no fue eso lo que obtuvimos porque pasan también otras cosas, ¿no? Pero fue muy interesante y eso es lo que hemos explorado pensando en estas propiedades en la. Bien, muchas gracias, muy agradecido, muy interesante, felicitaciones y ojalá que sigan los éxitos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro Silva, que venezolano que está ahora en Pelotas, en la Universidad de Pelotas, ¿no? Ahora pasamos con Arturo Martínez del Cinvestav de México. Arturo. Sí, muchas gracias, Lidis, por tu charla. Fue una magnífica charla en cuestión de los crecimientos de materiales. Me llamó la atención el spot del láser que pones para crecer la semilla de óxido de zinc. ¿De qué tamaño es? Esa es la pregunta. No escucho muy bien. No sé si los demás escuchan bien. No escuché muy bien. Te comentaba sobre el tamaño del spot del láser. ¿De qué tamaño es para crecer el óxido de zinc? Sí, nosotros hicimos algo que calibrando todo el proceso todo el proceso experimental, nosotros tuvimos que calibrar, una de las cosas que calibramos fue esa, ¿no? Y también tratando de controlar, porque esos resultados que yo les presento están en el límite inferior
en el límite inferior del control que nosotros tenemos de la afluencia y del número de pulsos. Fíjense que el número de pulsos es 2 y la afluencia está prácticamente, bajamos casi en algunos casos a 25, o sea, estábamos en el límite inferior, ¿no? Nosotros pensábamos lo contrario, dijimos, bueno, entre más energía yo le dé, más, ¿no? Pero bueno, evidentemente ya los cientos de millijoules por centímetro cuadrado eran mucho. Y entonces, una de las cosas que hicimos fue cambiar la distancia entre el láser y la muestra. Y cambiando eso, el diámetro del haz también se puede variar. Entonces, lo íbamos, el diámetro, y con eso, de paso, controlábamos también la afluencia. O sea, no controlábamos solo la afluencia por la imposición que hacíamos sobre el equipo, sino también cambiando la distancia entre la muestra y la punta del láser, ¿no? Y entonces hicimos mediciones, o sea, tomamos una superficie fotosensible e hicimos incidir el láser, cambiando las distancias de la punta del láser con la muestra, y teníamos diámetros de entre 5 milímetros y 1 centímetro máximo. Ya no podíamos ampliar ni disminuir más eso. Ese es el rango, digamos, de los diámetros que podíamos lograr. Para estudiar una interacción con una muestra nanoestructurada es mucho, en el sentido de que dentro de ese haz caían una cantidad muy grande de nanorods, porque lógicamente la escala de mi sustrato a nivel de las dimensiones de los materiales es muy baja. Pero para un proceso tecnológico era muy pequeño. O sea, no hay otra alternativa que no sea barrer. Hay que barrer porque el tamaño, el área de mis muestras es como mínimo 1 centímetro cuadrado. O sea, nosotros cortamos sustratos de 1 centímetro cuadrado y como máximo 2,5 centímetros cuadrados. Y claro, es poco, ¿no? Para 2,5 centímetros cuadrados, que sería una muestra aceptable, ¿no? No cubríamos, no lográbamos cubrir todas las muestras. Podíamos hacer muestras más pequeñas, si hacíamos muestras más pequeñas de menos de 1 centímetro cuadrado, sí, quedaba la muestra completa dentro del spot del láser. Pero en general, incluso las muestras que nosotros hacemos de nanorods de óxido de zinc tienen el tamaño de un portavidrio, o sea, de microscopio, ¿no? Como los que vienen en las cajas de Corning Glass. O sea, son muestras grandes, de 2,5, pero por varios centímetros de largo, ¿no? Después sí, podíamos cortar y hacer todo. Quiero decirles que para nosotros fue incluso muy útil en un momento de la investigación que no cubriera toda la muestra. Porque tuvimos momentos en que nosotros mirábamos las imágenes que nos llegaban ya después de la microscopía y no entendíamos qué era lo que estábamos viendo. O sea, esa imagen donde vemos superpuestos todos los nanorods de sulfuro de cadmio sobre los nanorods de óxido de zinc, no la lográbamos entender. Y lo que nos permitió entenderla fue el borde del haz. Ver en el límite de donde el haz había impactado lo que quedaba fuera con respecto a lo que había adentro, ¿no? Esos son detalles a veces de la parte experimental que no siempre se tienen en cuenta, ¿no? A la hora de hacer todo el desarrollo experimental y ocurren, ¿no? Un poco de serendipia. Fue una suerte que tuviéramos esa muestra, por ejemplo, que nos permitió entender eso, porque mirábamos las muestras, pensábamos que lo que estaba pasando era que los nanorods de óxido de zinc se habían transformado y en realidad estábamos creciendo otro material completamente diferente, ¿no? Es el tipo de detalle experimental que... Pero bueno, sí, nos movíamos así entre medio centímetro y 1 centímetro más o menos de ancho, de diámetro del spot. Sí. Disculpa, ahora escuchándote, ¿a qué asignan el crecimiento de nanorods? ¿Es una reacción fotoactivada o será por el efecto térmico del láser? No, en los nanorods los seguimos creciendo por la técnica hidrotermal. O sea, hacíamos una solución de nitrato de zinc, hexametilentretramina, y esa solución se pone con una proporción de 1 a 1
y una determinada concentración molar, que ahora mismo no recuerdo, creo que es 0.25 molar, y eso se pone en un beaker a temperatura controlada, a 90 grados, en agitación, y entonces es la temperatura, es una reacción promovida por temperatura, y entonces insertamos el sustrato dentro de esa solución y sobre la superficie del sustrato crecen los nanorods. Previo a insertar el sustrato hacemos la semilla, antes. Y eso lo hacemos por spin coating. Hacemos una solución de acetato de zinc, también con una determinada concentración, rotamos y después hacemos un pequeñito tratamiento térmico para activar ese acetato de zinc, llevarlo a óxido de zinc, y lo que quedan son pequeños cristalitos, muy pequeños cristalitos en la superficie del vidrio. Y eso es lo que entonces ponemos en la solución hidrotermal de nitrato de zinc con esa almedilente también. Es realmente sencillo, pero bueno, lleva un conjunto de pasos que hay que seguir minuciosamente, porque además incluso en tanto la semilla está dando información como puntos de nucleación para el crecimiento de las nanobarras, ellas mismas contienen mucha información y son un parámetro más en el crecimiento. Para nosotros son un parámetro más. Por eso le dedicamos mucho tiempo incluso a entender las semillas y ver cómo, transformando la semilla, podíamos controlar después las propiedades de los nanorods para condiciones de crecimiento fijas, ¿no? Claro, empezando en el paso previo. Pero es un crecimiento sí promovido por temperatura. Muy bien, muchas gracias por su charla. Gracias. Bien, muchas gracias, profesor Arturo Martínez del IBIC México. Como te menciono, hay una gran delegación de venezolanos el día de hoy. Entonces continuamos muy rápidamente con las preguntas más concisas, por favor, al profesor José Luis Ochoa del IBIC de Venezuela. José Luis, ¿se encuentra? José Luis. José Luis Ochoa. Bueno, si no se encuentra, entonces pasamos con Eric Plaza, que él es de la Universidad del Oriente, ¿no es así? Eric Plaza. No, yo soy del IBIC también. Ah, del IBIC, ok. ¿Tu Sí, pregunta? Sí, fíjate, una cosa que me causó, o sea, no es mi área, definitivamente yo no trabajo en semiconductores, yo trabajo en otro tipo de cosas. Quizá desde mi desconocimiento, me pregunté, o sea, sí he trabajado con algo de hidrotérmico, pero en la síntesis de nanopartículas, ¿no? De nanoesferas, este tipo de cosas. En algún momento, bueno, básicamente por lo que entendí, ustedes depositan un compuesto sobre una estructura, ¿no? A través del proceso hidrotérmico. Me imagino que se descomponen las moléculas y eventualmente por algún tipo de proceso difusivo se ponen sobre la estructura que ustedes desean. Pero me preguntaba, ¿por qué lo hicieron o no habrían pensado quizás también en hacer este mismo tipo de deposición vía electroquímica? Pues entiendo que hay gente que hace este tipo de semiconductores también utilizando la vía electroquímica. Suspenden en una solución y después aplican una diferencia potencial y pegan de un lado para otro. No probaron esa... podríamos decir que esa técnica. Era perfectamente posible, podíamos haberlo intentado, sobre todo para la fabricación de los materiales absorbentes. Podríamos haberlo intentado. En el caso nuestro en particular no tenemos los electrodos de referencia. Así que es más que nada una limitación práctica y por eso probamos una donde contábamos más o menos con todo lo necesario para hacerlo. Pero sí, es una vía perfectamente factible. Incluso el profesor Saúl Larramendi continuó trabajando en la técnica de electrodeposición para la obtención del CZTS por esa vía. Es posible, pienso que es posible. Sí, de hecho, creo que es bastante interesante porque la vía electroquímica también es una manera de hacer este tipo de celdas solares, de posiciones de manera más barata. Pues. Sí. No hacen falta para eso electrodos de referencia de plata. Nosotros mismos no los tenemos, no los hemos podido adquirir y entonces no hemos montado nunca el set experimental. Lo que hicimos fue montar una técnica que se llama SILAR, que es muy económica, muy sencilla. La montamos, la automatizamos y
Y con eso es que estamos incluso ahora fabricando casi todo el dispositivo, incluyendo el óxido de níquel, para hacer el tercer material, que es el material que absorbe, digamos, los huecos, ¿no? Que transporta los huecos, que absorbe, no, que transporta los huecos. Entonces, nos hemos movido un poco tratando así de implementar. A lo mejor en algún momento logramos obtener los electrodos y podemos también montar la electrodeposición, pero hasta la fecha no lo hemos podido adquirir. Gracias. Ok, gracias a ti. Bien, muchas gracias, Eric Plaza, del IBIC en Venezuela. Ahora nos movemos a Chile, a la Universidad de San Sebastián en Antofagasta, en el sur de Chile, el profesor Felipe Mundaca. Felipe. ¿Aló? Felipe Mundaca. Hola, Okay. ¿se escucha, no? ¿Sí? Hola, buenas. Sí. Buen día, Ledis. Gracias por la presentación. Bueno, a mí me queda una duda con respecto a... Bueno, me perdí al principio de la charla, pero logré entender al final que el objetivo era como fabricar materiales para dispositivos solares. Me quedó la duda si lograron medir eficiencias de esos dispositivos y de cuánto No, sería... porque hasta ese momento no fabricamos el dispositivo completo. O sea, el dispositivo tiene digamos, el material que hace el contacto anterior, que es el óxido transparente conductor. Después crecimos el material transportador de electrones, que son los nanorods de óxido de zinc, y después el material absorbente. Eso lo que estábamos tratando era, con estas técnicas, de enfrentar el reto de crecer el material absorbente sobre la superficie de un material que no es plano. Y ya no estamos en presencia de una capa. No es una superficie, por tanto, tan fácil de cubrir. Su supuesta ventaja es que utilizar esta morfología es que te da más superficie activa de interacción. Pero eso implica un reto, que es cómo, con qué técnicas yo deposito, que yo logro realmente cubrir toda la superficie de los nanorods. Entonces, para poder medir realmente la eficiencia del dispositivo, nos tocaba crecer un tercer material, que es el transportador de huecos. Y tomaba un poco más de tiempo. Lo que hicimos fue medir catodoluminiscencia o fotoluminiscencia para ver si había un transporte de portadores. O sea, así ver que los portadores que se estaban generando en el material absorbente pasaban al otro material, ¿no? Pero no podemos medir la eficiencia de ese proceso. Medimos el transporte, el hecho de que sí se está, digamos, los portadores que fotogeneras pasan al material transportador de electrones, pero no en qué proporción lo hacen, cuán eficientemente lo hacen, eso no lo podemos medir todavía. Para eso tenemos que cerrar el dispositivo, ¿no? Para cerrar el dispositivo necesitamos un tercer material. Y entonces, bueno, nos ha tomado también un tiempo desarrollar ese tercer material, ya estamos en ese proceso. Con ese tercer material construido, después de múltiples pruebas y optimizaciones, nosotros hemos logrado un 4% en esos dispositivos, en estos últimos. Pero los materiales absorbentes que tienen no son ese, es óxido de cobre. Entonces, es como ir seleccionando los materiales que te permiten, por técnica de bajo costo y siendo materiales económicos y estables, hacer dispositivos que tengan una ruta tecnológica sencilla y una eficiencia aceptable. 4% no es mucho, pero para obtener un dispositivo por primera vez en un laboratorio con técnicas tan económicas, sí. Nosotros realmente estuvimos muy contentos de medir ese 4% cuando terminamos cuando logramos terminar los primeros dispositivos por primera vez, ¿no? En el laboratorio, ¿no? Además de que incluso para las condiciones cubanas, fabricar la celda solar completa ya es todo un éxito, ¿no? Para nosotros realmente ha sido un trabajo de casi 8 años, ¿no? Y creando las condiciones experimentales para ir creciendo capa a capa y mantenerlo de manera sostenida durante todo ese tiempo. Entonces, bueno, sí, las eficiencias todavía no son muy altas. Ahora toca ir optimizando una vez que las técnicas están montadas. Una parte del trabajo también ha sido
automatizar esas técnicas para que el trabajo experimental de obtención de los materiales no sea tan digamos, tan tedioso, ¿no? Porque no es lo mismo cuando envías el sistema y, bueno, ya estás en el laboratorio, pero estás haciendo otra cosa, que tener que estar continuamente en procesos de observación, ajustando manualmente los parámetros, ¿no? Entonces también ahí hay una parte del trabajo dedicado a eso y en ese sentido realmente hemos ido creando las capacidades para poder tener esa capacidad, ¿no? de fabricar un dispositivo completo con técnicas de muy bajo costo. Con estas arquitecturas, ¿no? Con estas arquitecturas que no es una arquitectura de simple capa delgada, ¿no? Ya. Bien, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, muchas gracias, profesor Felipe Mundaca de la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, Chile. Pasamos rápidamente ahora con el profesor Ney Luigi de la Universidad del Oriente. Ney Luigi. Cámara, por favor. Ney Luigi, no lo podemos escuchar. Creo que tiene problemas con su audio, su micrófono. Sí, Ney está conectado, pero parece que está queriendo hablar, pero tiene algún inconveniente en su... Entonces, mientras soluciona su audio, pasamos con José Fermín, también de la Universidad de la Luz, ¿no? Luz. Ya. Sí, por favor. Hola, Lídice. ¿Es Lídice o Lidice? Lídice. Ah, no. Mi inquietud ya se la respondiste a Felipe, que es de la eficiencia. Nosotros aquí en el laboratorio de óptica de la universidad hemos tenido alguna experiencia con cobre, indio, galio y toda aquella familia, ¿no? De grupo 6, azufre, selenio y teluro. Y también con la familia 136 de los ternarios. Pero sí, llegamos solamente hasta la parte experimental. Nunca pudimos convencer a los tecnólogos que este material pudiera mejorar o suplementar o complementar la tecnología del silicio, porque el silicio no solo es el 20% de lo que tenemos en el planeta, sino que ya tú sabes, la manufactura del silicio te da para todo, ¿no? Desde vidrio, etcétera, etcétera. En tu opinión, ¿cómo ves el futuro de esta tecnología en la energía solar? ¿De la tecnología del silicio o de la tecnología de las celdas emergentes? De la última, de las emergentes. Porque el silicio vino para quedarse. Silicio vino para quedarse. Silicio las capacidades que hay desarrolladas a nivel mundial son realmente extraordinarias. Cuando revisamos incluso los reportes internacionales de cómo se comporta el mercado del silicio, cómo se comporta el mercado de la energía en general, y vemos la enorme cantidad de financiamiento que se está poniendo en energía solar fotovoltaica, eso significa esencialmente que se está poniendo en el mercado del silicio. E incluso un análisis importante hecho con respecto a cuáles son los cuellos de botella fundamentales para satisfacer esa enorme demanda, que es además una demanda que en este momento está impulsada por cambios geopolíticos. El futuro, como yo lo veo, va a ser la tándem silicio-perovskita. Y eso responde, esta respuesta mía se basa en dos motivos esenciales. Esto además se lo estoy diciendo, Fermín, después de haber sido una persona que ha mirado con cautela las perovskitas durante muchos años.
O sea, yo las perovskitas las he mirado, las he seguido, las hemos incluso trabajado en colaboración con algunos grupos en el mundo, pero nunca me decidí yo personalmente a implementarlas, porque además, como no tenemos experiencia en materiales orgánicos, estos materiales híbridos, orgánicos e inorgánicos, representaban un reto importante, ¿no?, desde el punto de vista conceptual. Pero además porque hace falta una cámara con un control de ambiente, porque ellas son muy sensibles a la humedad, a la presencia de humedad y de oxígeno, de agua, y se degrada muy rápidamente el dispositivo si no se fabrica en condiciones controladas y se encapsula. Y ese ha sido su vulnerabilidad más grande. Pero como la eficiencia creció tan rápidamente, cuando se mira el gráfico de evolución de los porcientos de eficiencia de celdas solares contra el tiempo, la única tecnología en el mundo que ha hecho lo que ha hecho la perovskita es ella. Es realmente impresionante. Entonces ahí se volcó una parte importante de la comunidad científica y en los últimos años han presentado soluciones de estabilización. Así que las spin-off que han salido de las universidades para desarrollar la propuesta comercial de las celdas solares basadas en perovskitas, y que son spin-off que además proceden de los grupos de investigaciones que más conocimiento acumularon al respecto, hicieron una variante en la que crece la perovskita encima de las celdas solares de silicio, acoplando incluso ese crecimiento en fase líquida que se hace por spin coating a las pirámides que quedan en la superficie del silicio después de haber texturado el silicio. Es una solución que se hace en ese tipo de celdas para minimizar la reflexión, para aumentar, digamos, la cantidad de luz que entra al dispositivo, minimizar las pérdidas. La celda de perovskita, como el bloque de silicio es tan grande, esas pirámides incluso son grandecitas, uno las ve en microscopía sin grandes preocupaciones, con un microscopio, quiero decir, de electrónico de barrido. No estamos hablando de aquí, estamos hablando de cosas que tienen tamaños de micras. Mientras que los espesores de toda la celda de perovskita, que está por debajo de las 6 micras, había que acoplar entonces los procesos de crecimiento a que tomaran la forma de las pirámides y acoplar el crecimiento, este nuevo paso tecnológico. Eso se logró ya eso se logró. Y en este momento se están rompiendo récords de eficiencia de laboratorio, pero se están presentando también los resultados de aquellos que están fabricando los prototipos de módulos comerciales, que van un poquito más abajo de las eficiencias, pero estamos hablando que han superado ya el 30%. No es una celda, es un tándem, pero es un tándem que utiliza la robustez del silicio, que se presenta como una alternativa que no tiene que desechar todas las capacidades productivas ya desarrolladas para el silicio, que implican un aumento de casi un 10% de eficiencia. Imaginémonos lo que estamos hablando. O sea, eso sería un módulo fotovoltaico que saldrá al mercado en un futuro no tan lejano, que va a tener un crecimiento de un 10% con respecto a lo que existe hoy comercialmente. Eso no es un salto cualquiera en valores de eficiencia, de rendimiento de este tipo de dispositivos. Y por último, lo que habría que añadir desde el punto de vista tecnológico a las facilidades industriales existentes son procesos de muy bajo costo. O sea, la inversión que habría que hacer para aquellos productores de celdas solares del mundo para fabricar el tándem silicio perovskita no representa un costo, no es energéticamente intensivo. En fin, tiene realmente muchas ventajas. Yo pienso que ese va a ser el futuro, por lo menos el inmediato. Siempre y cuando confiemos en lo que están diciendo de la estabilidad, es cierto. Como el costo, debido al escalado de la tecnología de silicio, ha bajado tanto, incluso haciendo un dispositivo que dure 5 años, con esa eficiencia que ellos presentan, ya va a ser muy rentable desde el punto de vista económico. Y supongamos que los 5 años restantes funciona como funcionaba el silicio normal, bueno, está bien, si de todas maneras ese dura 25, ¿no? Pero tienes durante 5 años un 10% de eficiencia más. Bueno, eso entonces, es mucho. Es mucho. Entonces, pienso que ese va a ser el futuro. La tándem silicio perovskita. Una celda de silicio amorfo tiene hasta 15-18% de eficiencia. Si tú le pones 10%, imagínate.
Gracias, Lice. Te doy solamente un dato que lo aprendí en una conferencia parecida a esta. Después de las arenas chinas, de donde sacan el silicio para hacer la celda, las venezolanas están en el segundo lugar de pureza. Yo no lo sabía. Sí, yo sí lo sabía. Yo lo sabía. Qué bueno. Yo sí lo sabía. Lo sabía porque también en Cuba hay arena muy buena. Y estuvimos un poco analizando y estudiando eso con los colegas de geología. Entonces yo les decía que este laboratorio al final ha abierto también mucho su diapasón, ¿no? A veces, ¿saben? Cuando hacemos investigación fundamental estamos muy centrados en un determinado tema, pero este tema, el tema de la generación de energía en fotovoltaica tiene realmente muchos diferentes eslabones, ¿no? Pero cuando nosotros miramos el mapa de fabricación, de obtención de silicio, eso es en el eslabón de la cadena, la parte que es la minería. La cadena de suministro del silicio empieza en la minería y después en la fabricación del silicio a partir de esa arena, ¿no? Ahí eso es energéticamente muy intensivo, es una de las críticas a la tecnología, ¿no? Y se hace única y exclusivamente, aunque la arena sílice la hay distribuida en muchos lugares, hace falta una fuente de energía barata. Y pensamos que en Venezuela podría ser por la hidroelectricidad. Por la hidroelectricidad. O sea, las capacidades de fabricación de celdas solares están más distribuidas en el mundo. Pero las de silicio, no. Esas están en lugares, aunque sean fábricas chinas, con materia prima china. Pero geográficamente están localizadas en lugares donde hay una fuente de energía barata. Geotérmica, hidráulica, algo que no implique, o bueno, en el caso de ellos, carbón, es barata pero es contaminante. Algo que no implique una fuente de energía costosa. Y entonces en Venezuela realmente eso yo pienso que es una oportunidad, porque tienen la hidroelectricidad, tienen la fuente de energía hidráulica. Y lo consideramos incluso en algún momento que se valoró hacer una alianza latinoamericana para el desarrollo de la solar fotovoltaica, y se valoró que una de las capacidades que podrían estar en Venezuela era precisamente ese eslabón de la cadena, para buscar un poco de independencia tecnológica. Hoy en día el mercado de la fotovoltaica está controlado en un 93% por China, en los diferentes eslabones de la cadena. Es realmente impresionante. Eso ha transformado la fotovoltaica y ha logrado bajar los costos. Es una realidad. Pero también es una vulnerabilidad, porque una cadena de suministro para algo tan estratégico, concentrada en un solo país, para todos los analistas internacionales se considera vulnerable, independientemente de las cuestiones geopolíticas. Sí, y lo último, ya para cerrar, ya un dato, ¿cuánto cuesta un vatio hora de energía solar? En este momento está alrededor de los 4 centavos. Entre 4 centavos. Cada vez baja más. Hace como 10 años estaba en $1. O sea, ¿cómo ha bajado? Eso ha bajado monstruosamente. Eso ha bajado por la escala, Por eso le digo que el rol que ha jugado China en bajar los costos ha sido importante. Pero bueno, también ha concentrado la producción en todos los eslabones de la cadena. En unos tienen mayor participación y en otros menor, pero en total suman un 93%. Es mucho. Gracias le dice. Pues un abrazo. Espero que alguna vez ir allá y que nos veamos. Gracias, Luis. Ya saben, espero que nos encontremos. Seguro. Gracias, el profesor José Fermín de la Universidad de Zulia en Venezuela. Bien, rápidamente pasamos ahora al Reino Unido, a University College London, la Universidad de Cambridge también, el profesor Stuart Holmes. Thank you, Professor, for the nice talk. Very interesting. I just have a few technical questions to help my understanding. When you grow the cadmium telluride on the zinc oxide nanowires, presumably it's disordered
and you get interface states and traps, and that affects the performance of the cell, or does it not matter? How important is the quality of the growth? It's extremely important. It's extremely important. It's one of the things you try to control when you build the interface. So our first goal was to achieve the coverage, to be able to cover totally the surface. And then also, if you have the proper conditions to achieve a good interface. For the techniques that we use, it was a very good surface, okay? Okay, maybe you don't see it so nice because it's the nanorods are disordered in comparison, especially with the high vacuum techniques in which you can control by nanolithography where you put the seed and then you control totally the large and the diameter of the nanorods and so on. Here, you cannot do this by the hydrothermal technique. You cannot really control the position, the vertical alignment so well, but the cost of all the process is very, very low. So you have a compensation, you know, and the quality, in our opinion, the quality of the surface, of the interface between the two materials was really nice by cadmium telluride with the isothermal closed suspension technique, the isothermal closed space sublimation technique. And one of the factors that we used for understanding the quality was the photoluminescence. And that was giving good results. But in these techniques, the temperature of the growth is 700 degrees. Okay, between 600 and 700 degrees. Actually, we need to use a particular substrate to be able to do it. So we use a special glass. And this is not, I mean, we proved that we can do it with this technique, which is a technique very similar to the technique that is used in the industry for making the cadmium telluride, by the way. That is called, it's again, closed space sublimation with a unique source. Instead of putting cadmium and telluride separated in the industry, they do it with a source that is a combined cadmium telluride source. But it's the same principle. It's closed space sublimation. So anyway, the temperature is relatively high. But if you really want to design a low-cost process, 700 degrees is too much. Even 500 degrees is high temperature for, you know, for our considerations in terms of, especially when you were able to make the previous layer at 90 degrees with a thermal treatment at 250, which is half of that. So that's why, I mean, we, in our understanding, the quality of the interface was okay. The problem was the cost of the technique itself. Yes, it's a more important factor. The other question I have is, you mentioned the quantum confinement effect for the cadmium sulfide. Is that pushing the band gap into a more efficient part of the solar spectrum, or is it some other effect that's important? Is the cadmium sulfide an absorber? No, the idea, I mean, in the case of cadmium sulfide, that is not a good absorber, okay? We use it because we needed to prove the technique that was completely original from our understanding. So it was something never done before. So we tried with a material that we knew better and that was simple to do it. But it was just for proving that the technique can be used. Then for using an absorber, cadmium sulfide is not a good choice because the band gap is 2.5 electron volt. So you are missing a large part of the spectrum. So you need to use better, you need something between 1 and 1.5 electron volt of band gap material with a lower band gap.
And with the quantum confinement, actually you, depending on the material you select, you push the band gap into higher values. So it was not a good idea to try to obtain quantum confinement with a cadmium sulfide. So what is interesting if you have quantum confinement is to reach the possibility of generating more with a single photon. So it's the other effect, not just moving the band gap, but also to increase the generation of carriers with the same quantity of photons, the multiple quantum generation to try to achieve that. Of course, it's a desire. I mean, the phenomenon is already experimentally proved. To see the quantum confinement, it's something you can also prove by looking into the shift of the band gap. Yeah. But to be able to explode the multiple quantum generation into this disordered material, it's larger, more difficult, by sure. So what we try to do step by step, okay? First, let's see if we can really implement the technique. Then we will try to move into absorber material which are viable and low cost and not toxic with the proper properties. Then if we can or not to exploit the quantum confinement, we will see. Because it's a very, I would say it's a very large expectation in this kind of low cost disordered materials. Thank you very much. You answered my questions really well. Thank you. My understanding is much better now. Thank you. Very nice talk. You're welcome. You're welcome. Thank you so much. Thank you very much, profesor Stuart Holmes. Ahora pasamos con las preguntas de un especialista de ciencias materiales, la doctora María Pirela. María, ¿tiene una pregunta? Su cámara, por favor. María Pirela. No, al parecer no se encuentra. María, tu cámara, por favor. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Excelente exposición, doctora Lice. Yo tenía la duda de si controlan la altura de los nanorods y si esa altura le da algunas propiedades interesantes al tema de absorción que andan buscando con respecto a la brecha de energía del material. Sí, para controlar la altura del nanorod y también su diámetro, básicamente controlamos la solución. Okay. La composición de la solución, el pH de la solución, o sea, la proporción entre hexametilentretramín y nitrato de zinc en la solución. Eso está muy estudiado. Eso realmente hay muchas publicaciones al respecto. A nosotros nos interesaba mucho más controlar la alineación vertical, porque como tenemos que después interpenetrar, ya los nanorods que se hacían uno entre otro era lo que nos generaba más preocupación. Realmente para controlar el largo de los nanorods, para la misma concentración simplemente damos más tiempo. Okay. Damos un poco más tiempo. Y por supuesto tiene también un límite, que depende de la concentración de la solución, porque el crecimiento procede de la cantidad de materia, digamos, precursora que tienes disponible, ¿no? Para nosotros, desde el punto de vista tecnológico, la técnica hidrotermal es muy conveniente, digamos, es sencilla, se puede preparar rápido, ¿no? Pero es lenta en su funcionamiento, en el sentido que cada crecimiento toma entre 1 hora y media y 4 horas. Ok. Ya, digamos, con 1 hora podemos lograr más de media micra de crecimiento. O sea, que si no nos interesa hacer el dispositivo más optimizado, en ese momento nos basta con media micra y probamos lo que queremos probar. Ok. Cuando lleguemos al momento realmente de optimizarlo todo, tenemos que ver cuál es el largo que vamos a... El largo del nanorod que vamos a utilizar. Probablemente sea más pequeño que lo que estamos usando ahora, porque claro, cuando quieres probar que cubres bien,
tratas de hacer lo mejor posible y después optimizar es más fácil, ¿no? Probablemente tengamos que acortarlo un poco porque entre más largo después es más difícil va a ser optimizar el dispositivo. Okay. Pero sí, básicamente controlando la concentración, el pH, la proporción entre los dos elementos, porque la hexametilentretramina incluso cumple el rol de cubrir los bordes, o sea, los planos cristalinos de los bordes del nanorod y solo permite, por lo tanto, que la adición de nuevo material ocurra en el plano cristalino de la superficie del nanorod, y por eso crece verticalmente. Entonces, al disminuir la cantidad de hexametilentretramina, los nanorods se hacen más corticos y más anchos. Entonces, básicamente la clave está ahí. La clave está ahí en el control de los parámetros químicos del crecimiento. ¿Y tienen expectativas de alguna área específica, como plantilla? Sí, para el laboratorio, digamos, para lograr... ahí se me fue una idea. Uno de los elementos, digamos, negativos, ¿no? del crecimiento en baño químico o hidrotermal es que para agrandar la superficie de crecimiento, tienes que agrandar el recipiente de la solución. Ajá. También la capacidad de calentar esa solución homogéneamente. Y por último, esto es un sistema de crecimiento que tiene residuos líquidos, que requieren, si uno piensa después en extrapolar eso a una escala más grande, un procesamiento de residuos líquidos. Entonces, el procesamiento de residuos líquidos para las técnicas en fases líquidas se convierte en una de las problemáticas a resolver cuando ya se va a hacer un escalado a nivel industrial. Para nosotros, a nivel de laboratorio, empezamos con muestras de 1 centímetro cuadrado. Ok. Y después llevamos eso hasta 2,5. Ok. Y él está funcionando bien. Todos los estudios están escalados a esa área, ¿no? De 2,5. ¿Sí me escuchan? Al parecer no nos escucha. Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos. Me perdió momentáneamente la conexión. Bastante bien nos había ido. Que me imagino que esa área también depende del spot del láser, ¿no? Eso que llevaron a 2.5, que fue el área más... ¿no? Cuando yo comenté, sí, en uno de los comentarios que hice, en el caso particular de la técnica, cada técnica tiene sus desafíos, ¿no? Porque además, fabricar un dispositivo pasa por ir justamente haciendo una ruta, ¿no? Sustrato que pasa a esta primera técnica y se hace la capa de semillas, que pasa a esta segunda técnica y se hace nanorod, que pasa a esta otra técnica y se hace material absorbente. Cómo seleccionamos cada técnica para cada material es importantísimo en el dispositivo que se obtiene, porque además cada material que se crece y las condiciones en que se crece tienen impacto en los que están debajo. Pero bueno, eso es válido para cualquier celda solar, no es específico, esta ruta es simplemente un concepto general. En el caso del láser, como el spot del láser no lo podemos aumentar, quiero decir, a los tamaños lo que nos ha quedado es montar un sistema de barrido, una mesa XY automatizada y barrera. Ahí está, el reto fundamental es posicionarnos en modo tal, y ahí estuvimos trabajando con eso, con unos automáticos aquí, tratar de hacer el spot cuadrado, no redondo, y tratar de eliminar la superposición, porque tienes que ajustar muy bien para que una vez que barras y regresas, no se superponga ningún espacio con el otro, porque estarías entonces activando doble. Ok. Y el espacio de superposición. Y al mismo tiempo no puedes dejar espacio intermedio. Bueno, al final fue tan difícil que hacemos patrones. Los patrones eran más fáciles. O sea, hacer rayas o pensar en utilizar esta técnica cuando tienes que activar selectivamente en pequeñas regiones para hacer crecimientos específicos.
en la parte del crecimiento de grandes áreas por esta técnica implica una automatización y un barrido con el láser en cuestión que se vaya a utilizar. Okay. ¿Y cuál sería la estrategia para le entendí que ahora están en el proceso de cerrar, ¿no? Ya han caracterizado bastante bien esa área de 2.5. ¿Cuál sería la estrategia para llevarlas a áreas más grandes? Si es para hacer las solares, ¿cómo llevarla a un panel de celdas solares? O sea, ¿cómo amplificar ese sistema? No sé, yo me imagino así como una estructura tipo panal de abejas. Yo aquí, imaginándome algo. ¿Ustedes qué han imaginado? ¿Cómo llevarla a áreas, a extender las áreas más grandes para el panel, para llevarla a hacer un panel? No me están escuchando. Ángel, no te asumes. Parece que se ha congelado. Esperemos un Sí. momento. Sí, ¿ya nos puedes escuchar, Lídice? ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta, María? Lídice, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas? Parece que todavía está con problemas de conexión. Sí, hay un retardo en la señal ahí. Sí, se ve congelada inclusive. Sí. Bueno, esperamos un momento más. De lo contrario, si no, ya creo que... Sí, Luis, quiero aprovechar que está María ahí en la pantalla. ¿Cómo estás, María? Bien, bien. ¿Y tú, profe? Sí, te cuento, Luis, que María fue una de mis estudiantes. No voy a decir qué año. Por favor. María, estás invitada y voy a hablar por la red a que nos des una videoconferencia sobre tu trabajo, tu tesis de doctorado. Luis, María hizo su doctorado en la UCB bajo la tutoría de Pedro Silva, ¿no? No, el doctor Alexander Briceño y la doctora Gema González. Ah, tuviste suerte. Bueno, sí, Pedro Silva, mi gran hermano fraterno. Estás invitada, María, a que nos des en noviembre una videoconferencia. Ya Luis me indicará más o menos la fecha en que pudiera ser. Está Juan Primera para el 11 de noviembre, Luis. Me dijo que sí, pero vamos a ver, María puede unirse después, durante el mes. Claro, María, si tiene disponibilidad el día 18, el 11 o 18, afinamos bien la fecha durante el mes de octubre, parece, o el 11 de noviembre o el 18 de noviembre. José Fermín le va a indicar exactamente la fecha, ¿parece? ¿Cómo no? Hablamos de mi tesis doctoral entonces, ¿cómo no? Sí, María, pásame tu contacto para agregarte al grupo. Déjame contarte, Luis, hicimos un grupo que se llama LabMat Venezuela. Por eso es que hay tantos metidos acá. Entonces, María, envíame tu contacto para agregarte a ese grupo. ¿Cómo no? Mi amigo el Zambito está pendiente con una conferencia también, Luis. Ok, muy bien. Es por eso que hemos tenido el día de hoy bastante audiencia venezolana. Muy bien. No, y espero que vaya aumentándose. Recuerda, María, enviarme tu contacto. ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Cómo no? Okay. Gracias, María, por haber participado. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Muchas gracias. De verdad que ha sido muy enriquecedor. Gracias, María. Sí, bien, yo perdí la conexión momentáneamente, pero ya estoy de regreso. No te preocupes. El tema de la conectividad para nosotros es complejo. No se preocupe, no te preocupes. María, ¿qué te parece si prevenimos y pasamos a ya la última panelista? ¿Te parece? Sí, cómo no. Muchas gracias a la profesora Lídice por la respuesta. Muy interesante el trabajo que está realizando. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Bien, por último tenemos las preguntas de la parte de Colombia, de Ximena Velázquez. Ella se está especializando en lo que es perovskitas.
y quizá tenga alguna pregunta interesante por ahí. Ximena. Sí, muy buenos días aquí. Tendría una pregunta y es, digamos, como hablas de los nanorods, digamos, ¿no han pensado en hacer, digamos, algunas, en el momento del crecimiento, de pronto hacer lo que se llaman los famosos anillos o algo, digamos, como para mejorar en algunos procesos eléctricos o de pronto magnéticos? O digamos, bueno, y la segunda pregunta es, aparte de ese, ¿han intentado con otro tipo de pronto de materiales, digamos, más enfocado de pronto al titanio o algo parecido? Voy a empezar por la segunda, que la entendí mejor. No hemos probado con dióxido de titanio. Bueno, probamos con dióxido de titanio para hacer celdas tipo Gretzel, digamos, parecido a las tipo Gretzel, y probar asuntos relacionados con la activación láser, porque es rápido por Dr. Blade hacer una capa de titanio, digamos, pero no es la base del dispositivo que estamos considerando, porque desde el principio pensamos que el transporte a través del nanorod debía ser más eficiente que a través de la red de nanopartículas. Y tampoco valoramos fabricar los nanorods de dióxido de titanio Sí, te estamos escuchando. Sí, puedes continuar. Bueno. Tiene Sí, estaba un poquito entrecortado, esperemos un poquito. Sí. Sí, acaba de mandar un mensaje, Lídice, diciendo que está intermitente y su conexión a internet está un poco complicado. Entonces... O sea, el profe considera podríamos dejar ahí como para... Exacto, como que ya, creo que era la última. José Luis Ochoa, ¿sí deseaba decir algo? Sí, José Luis Ochoa, puedes activar tu micrófono. Había levantado la mano José Luis Ochoa. Bien, entonces creo que ya, ya se hizo las preguntas la mayoría de panelistas y vamos a dar por concluido pues el día de hoy. Ximena, ¿de acuerdo? José Fermín, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. De acuerdo, porque pues obviamente hay mala conexión. Sí. Está bien, solamente Ney Luigi hizo una pregunta doble, pero creo que ya se respondió con respecto a la homogeneidad y a la eficiencia. Y envía felicitaciones a Lídice por su excelente trabajo y una mejor exposición. Por si acaso voy a enviar los emails ahora de la panelista. Si alguien desea comunicarse directamente con ella, voy a dejarlo acá. A ver, voy a dejarlo y ustedes lo copian. Ya, antes que cerremos, cuando se cierra ya se borra todo. Voy a dictarlo también. Es Bailand, con doble B chica, doble L, termina en T, BAILLANT, @imre.uh.cu. Y también lidice.bailand, lo mismo, B chica, AILLANT, @gmail.com. Entonces, si alguien del público o de los panelistas desea continuar la conversación con ellos o hacer más preguntas, etcétera, puede comunicarse con ella directamente. Bien, entonces muchas gracias por su atención. Recordar al público que nos sigue que ya han cerrado los abstracts, el envío de los abstracts para la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo, a realizarse del 23 al 27 de octubre de este año en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, en Lima, Perú. Sin embargo, si alguien desea enviar un abstract súper urgente,
el día de hoy es sábado, hasta mañana domingo, que ya se cierra completamente el cierre del libro de resúmenes. Próximamente estaríamos enviando, publicando en la página web de la red Blasmat y también del evento, el libro de abstract y también el programa. Bien, muchas gracias a todos. Por favor, abrimos nuestras cámaras y seguramente nos va a ver nos va a ver la expositora del día de hoy. Seguramente nos va a ver por la... Por favor, Ángel. Claro, por toda la grabación que va a quedar. Bien, entonces nos despedimos, muchachos. Cuídense. Hasta luego. María. Feliz día. Chao, chao, chao. Stuart. Hasta luego a todos, que estén bien. Hasta luego. Un Pedro, placer. Chao. Arturo. Terminamos la Bye, grabación. everyone. Nos vemos en octubre. Melvin.